La búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete, 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia, buscando la verdad. Iniciamos un análisis de la importancia de que el Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. Cuenta pendiente todavía, primero, el acuerdo comercial con México. Queremos dar la bienvenida a los invitados, doctor Esteban Santos, académico y jurista internacionalista, el exministro de la Producción, Iván Montaneda, y el empresario Mauricio Pinto. Doctor Santos, el Ecuador todavía no ha llegado a la definición total, porque los términos siempre han sido en este tipo de negociaciones: si no está acordado todo, no está acordado nada, pese a los avances que se han dado. Primero, para llegar a la Alianza del Pacífico, el acuerdo con México, y ahí hay puntos de divergencia con México. ¿Cómo afrontar este desafío para lograr primero el acuerdo con México y luego este tan ansiado ingreso a la Alianza del Pacífico? Buen día. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Un gusto, como siempre, ser parte de este espacio. Mi saludo también a los amigos que nos acompañan en este panel. Yo creo que es importante, Miguel, empezar con una apreciación de orden temporal, histórico, entender el por qué de política exterior es tan importante los tiempos y sobre todo este costo de oportunidad. En su momento, creo que es ahora importante recordar que la Alianza del Pacífico nace tan solo en el 2011, pero en su momento el gobierno que ostentaba la presidencia en el Ecuador dijo que este era solo un grupo de países de centro derecha que lo que querían era hacerle frente a la UNASUR, y que por lo tanto, al ser este un grupo, un club de países de derechas, pues eso no le interesaba al Ecuador formar parte. En su momento lo mismo pasó, y por qué el Ecuador no fue miembro inicial de la Organización Mundial del Comercio, y ya vimos que cuando nosotros luego, años después, quisimos entrar, tuvimos que ceder mucho más para efectos de poder ingresar materias como el banano principalmente. En todo caso, hoy día en la Alianza del Pacífico no queda ni un solo gobierno de los de centro o derecha que se decía. Todos los países que conforman en este momento Chile, México, Perú, Colombia, tienen gobiernos de izquierda, y me atrevo a decir de extrema izquierda. ¿Y qué pasó? La Alianza del Pacífico sigue hoy más fuerte que nunca versus lo que ya sabemos cuál fue el desenlace de la UNASUR. ¿Por qué hago esta apreciación inicial, Miguel? Porque la Alianza del Pacífico nació con esta idea de una cooperación en lo comercial y se enfocó en entender que los negocios no es que son de izquierda o de derecha, hay que tener este costo de oportunidad. Pues bien, hoy el Ecuador está intentando justamente recuperar el tiempo, que fueron un poco las palabras que se dijo de parte pues del Servicio Exterior ecuatoriano, pero es muy difícil hacerlo cuando ya tenemos a vecinos que ya tienen pues sus acuerdos alcanzados y que ya han sido parte de esta alianza durante algunos años. Entonces, el Ecuador se puso unas metas muy altas: el lograr tener un acuerdo con los Estados Unidos, lograr ingresar a la Alianza del Pacífico y lograr tener la mayor cantidad de acuerdos comerciales para lograr brindarnos de seguridad jurídica de cara a lo que pueda pasar en nuestro contexto político de aquí al mediano plazo. Tenemos un problema serio, porque México en este momento, como usted muy bien lo ha dicho inicialmente, si no está acordado todo, no está acordado nada, y podemos dar una primera buena noticia al decir que ya llegamos al 90%, al 92%, al 95%, pero quedan unos huesos muy duros de roer, estos productos muy sensibles para el Ecuador y que termina siendo también para México: el ingreso del camarón, el ingreso del banano, y en qué va a quedar también el atún. El tema es que ahora lo que se viene es una decisión política. El Ecuador tiene que decidir si es que vamos a tener que ceder sobre estos productos sensibles, y vamos a ver si es que esto va a ser aceptado puertas adentro, más allá de que el Ecuador no le vende banano o camarón puntualmente a México, pero entiendo las sensibilidades de ser un país que netamente exporta estos productos y firmar un acuerdo comercial con un país tan grande como México, en donde pudieran quedar excluidos o que el arancel quede con una tasa importante. Entonces, es una decisión política. Esta decisión, recordemos que tiene que ser refrendada por la actual Asamblea, y la actual Asamblea
si es que algo lamentablemente ha logrado es que no esperamos nada de esta asamblea y aún así logra siempre defraudarnos, lo he dicho en algunas otras ocasiones. Pero si el Ecuador no tiene un acuerdo en este momento con México, está claro que no podremos ingresar a la Alianza del Pacífico. Está claro también que con los Estados Unidos no es un momento por toda la coyuntura internacional, la pandemia, la crisis de la guerra que ha causado Ucrania-Rusia, la inflación internacional, pues no está en la agenda de los Estados Unidos el mantener un acuerdo comercial con el Ecuador. Entonces, está claro que el gobierno ha intentado otras vías de cooperación con el país norteamericano, pero si es que al final del día no logramos el acuerdo con los Estados Unidos, no logramos ingresar a la Alianza del Pacífico, nos quedarían estos acuerdos comerciales que en su momento se ha hablado. Vamos a ver en dónde está China y vamos a ver en dónde está también Corea del Sur, que están muy avanzados. Sería un retroceso importante. Y todo esto termino diciendo, Miguel, porque hay que terminar de entender el origen en el momento en el que pudimos, el origen del momento en el que pudimos haber hecho algo y que hubiera sido mucho más fácil negociar un ingreso, y el costo de oportunidad que ahora lo estamos pagando y que por supuesto va a tener pues alguien que terminar de pagar esta cuenta. Esta cuenta será vista en lo político y veamos pues finalmente en esta última reunión que el presidente Lasso ya ha confirmado su participación, si es que se dará pues esta voluntad política para sí ceder en aras de poder ingresar a la organización. Bueno, efectivamente, doctor Santos, otro hubiera sido la realidad si es que ingresábamos junto con Colombia y Perú, pero eso ya es parte de la historia. ¿Cómo ahora asumir y superar esas diferencias con México para ingresar a la Alianza del Pacífico? Claro, entonces lo primero es recordar y entender de dónde viene esto, porque he escuchado a algunos sectores opositores, no estoy hablando ni bien ni en contra de un gobierno, lo único que estoy intentando es poner en su justo medio. Y yo creo que la nota positiva de la actual administración ha sido esta voluntad consistente de lograr tener lo que se ha puesto en este esquema del más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Y esto lo ha logrado plasmar el entonces canciller Montalvo, lo que está haciendo en este momento el canciller Holguín, y hay una voluntad seria de tratar de aperturarse a la comunidad internacional. Esto tiene que venir de la mano, por supuesto, de estabilidad económica, de estabilidad política, sobre todo aquí en el Ecuador, y de tratar de tener reglas claras que nos permitan poder competir con nuestros principales competidores, pero también países amigos, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que queda en este momento? La Alianza del Pacífico, hay que entender, para poder ser miembro pleno, uno tiene que tener acuerdos comerciales con todos los Estados miembros. Si es que el Ecuador no cierra ahora con México, pues no podremos ser estados de pleno derecho. Y hay que entender que hay otros estados que ya han logrado cerrar todos estos acuerdos, como por ejemplo el caso de Singapur. Y si el Ecuador no lo cierra en este momento, volvemos al costo de oportunidad, Miguel. Tendremos que ahora firmar primero un acuerdo con Singapur para poder ingresar a la Alianza del Pacífico, pregunta que la dejo ahí. Y sobre todo siempre digo que los tiempos en política también importan mucho, porque vendrá a ser directamente a los resultados que la administración del presidente Lasso así lo ha firmado. Entonces tenemos un acuerdo yo creo que muy avanzado. Sí, queda este hueso muy difícil de roer, y este hueso que tiene que pasar primero por lo político en torno al ejecutivo, si es que cuál va a ser la determinación final, pero no nos olvidemos que luego este acuerdo tiene que ser refrendado por la Asamblea, y con la oposición actual al actual pues mandatario, esa es otra disputa en sí mismo que tendrá que ser sujeta de una aprobación que en lo personal también la veo un debate y sobre todo una pelea muy compleja. Bienvenido al ingeniero Iván Montaneda, exministro de Estado. De estas gestiones con México, ¿cómo acelerarlas? ¿Cómo superar estos desacuerdos que hay todavía en la recta final del proceso para luego ingresar a la Alianza del Pacífico? Ingeniero Iván Montaneda, muy buen día. Miguel, buenos días. Un saludo para usted y para los panelistas que nos acompañan. Mire, desde el año 2018 se hizo la solicitud formal del ingreso del Ecuador a este bloque económico comercial muy importante como lo es la Alianza del Pacífico. Yo creo que el Ecuador viene pidiendo a gritos ampliar sus mercados, generar oportunidades para un sector exportador que viene siendo el sostén de la economía del país. Este año probablemente lleguemos a cerca de 20.000 millones las exportaciones no petroleras, y son más de 1,5 millones de empleos que se generan a través de estos importantes encadenamientos productivos. De allí la importancia de seguir sumándolo al Ecuador en acuerdos comerciales vitales, como es la Alianza del Pacífico, como es Estados Unidos, como es China
y como es Corea. Yo creo que el gobierno tiene clara la lectura hacia lo que necesita el Ecuador. Lamentablemente, la parte política no ha permitido que llegara a aterrizar de manera importante lo de acá. Nosotros hace un par de años atrás nos tocó con Chile pues cerrar un acuerdo comercial que permita dar un paso adicional. Con México se arrancaron también esas conversaciones. Lamentablemente hemos visto estancadas por productos importantes que afectan a la cadena, a la canasta exportable del Ecuador. ¿Para qué sirve un acuerdo comercial? Un acuerdo comercial, si no genera un incremento de las exportaciones, un incremento de las inversiones, no tiene sentido. De ahí la importancia de poder destrabar estos nudos críticos que han generado el camarón, que ha generado el banano, que ha generado la pesca, que son pues 3 de los productos insignes banderas que tiene el país y que, como lo he manifestado, generan un altísimo inversión y fuentes de empleo en el Ecuador, así como otros productos como los textiles, manufacturas que necesitan entrar obviamente a la Alianza del Pacífico y a otros destinos importantes que hoy representan para el país. Así que yo creo que la visita del presidente Lasso en noviembre, que ha sido anunciada, será fundamental y vital, y creo que será uno de los últimos cartuchos que el Ecuador tenga. Lamentablemente hemos leído, hemos escuchado la posición política que tiene México en establecer cuotas. He podido hablar con sectores cercanos. No se olvide que yo vengo del sector exportador, sigo siendo empresario, nunca dejé de ser empresario, he estado en el sector exportador, y obviamente en estas conversaciones no se han visto avances para estos sectores. Se han intentado establecer ciertas cuotas para poder buscar ingresos a México, y lamentablemente no se han llegado todavía a acuerdos importantes en esta vía, en este sentido. Por lo tanto, la visita del presidente Lasso en noviembre, estimo, será fundamental para directamente con el presidente López Obrador intentar destrabar esta situación, y obviamente pues esperemos que el presidente López Obrador, entiendo, tiene presiones comerciales y políticas también de sectores, entre comillas, afectados por el ingreso de estos productos que he mencionado. Y esas dos presiones políticas y económicas no pudieran afectar finalmente lo que perjudicaría al Ecuador, Iván. Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que si existe voluntad, México necesita obviamente como productos del Ecuador, necesita banano, camarón, y hoy el camarón ecuatoriano se viene abriendo de manera importante en los mercados mundiales, y México no está en el radar. Sin embargo, obviamente por el tamaño de la economía mexicana, estos sectores buscan abrirse espacio y entrarán a una competencia con México, que son productores de banano y de camarón, y que obviamente Ecuador en ese sentido tiene mucha tecnología, tiene mucha desarrollo que le va a permitir competir de igual a igual con este país. Por lo tanto, yo lo que he leído, las noticias desde México, los mexicanos están reacios a que el presidente López Obrador abra estos espacios para la negociación, y como se manifestó aquí en el panel, sin esa apertura, sin ese avance no se tiene nada, y si no se tiene nada es muy lamentable seguir pues no poder entrar a la Alianza del Pacífico como lo manifesté. Sin embargo, si se lograse pues destrabar esta situación, yo sí creería que entraríamos más bien en un fast track con la Alianza del Pacífico, puesto que desde hace 3 años se estableció claramente que términos de referencia caminen paralelamente en lo que se viene trabajando con México y con la Alianza del Pacífico, pero es un requisito sine qua non pues cerrar el acuerdo comercial con México. Bienvenido al ingeniero Mauricio Pinto, empresario. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo lograr armonizar este acuerdo con México para luego pasar al ingreso a la Alianza del Pacífico? Buen día, Mauricio. Buenos días, Miguel, y buenos días al doctor Santos y al exministro Ontaneda. A ver, coincidiendo con el doctor Santos, el tema ya no es un tema técnico, sino es un tema político.
Para México es muy complejo el acceder a el tema del ingreso de dos productos que son absolutamente puntuales, que es el camarón y el banano, por la dificultad política de las regiones donde produce México precisamente esos productos. Entonces le veo muy difícil que el presidente de México tome una decisión de abrir la puerta para el Ecuador para esos productos. Y sin esos productos le veo muy difícil que el Ecuador pueda en este momento políticamente acceder al tema del Tratado de Libre Comercio con México. Entonces estamos en una encrucijada. O vemos un poco más allá del árbol y vemos el bosque, que significa el tema de la Alianza del Pacífico, o nos quedamos entrampados en la situación del mercado mexicano para estos productos. Entonces ahí sí ya es una decisión absolutamente política, y como dijo también el doctor Santos, y eso tiene que ver también con el Congreso, porque él va a tener que ratificar el Congreso ese Tratado de Libre Comercio. Entonces lo que hay que hacer los cálculos es qué nos conviene, ceder con México para acceder al mercado de la cuenca del Pacífico, o quedarnos entrampados en el tema mexicano. No nos olvidemos también que tenemos otro problema con el sector camaronero, que son los subsidios al diésel, que son alrededor de $200 millones. Entonces, ese también es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, porque sin eliminar ese subsidio le veo muy difícil que México pueda aceptar un acuerdo con el Ecuador. Entonces yo diría que ya está en el campo político puro el mirar si nos conviene más el tema de ceder con México y abrirnos al tema de la cuenca del Pacífico, que es muy importante para el Ecuador, o quedarnos entrampados en México. Ese sería un resumen de la situación que tenemos hoy en día. Ojalá en la conversación que tenga el presidente Lasso con el presidente mexicano, pues puedan tener un acuerdo que nos permita avanzar en el acuerdo de libre comercio con la cuenca del Pacífico. Ingeniero Pinto, se ha señalado la importancia de los acuerdos comerciales. ¿Cuál sería el escenario en el supuesto, consentido o no, de no lograr este acuerdo con México y que nos dificulte el ingreso a la Alianza del Pacífico? ¿Cuál sería ese escenario sin acuerdo? ¿Cuánto perdemos? Es difícil calcular cuánto se va a perder, pero se pierde una oportunidad, y las oportunidades que se pierden no se recuperan. Estuvimos negociando con Estados Unidos hasta el último momento que se decidió no ceder en el tema de las patentes en el acuerdo final, y nos quedamos por fuera. Y hoy estamos lamentándonos el no estar dentro, y el camino que va el Ecuador a tener que seguir es hablar con los dos países que firmaron un acuerdo y pedirle a Estados Unidos que sea un acuerdo que esté enmarcado dentro de los dos acuerdos que tienen tanto Colombia como Perú. Entonces, todas esas cosas son dificultades que no le permiten al país crecer, porque es evidente que con la situación mundial la única manera de poder crecer ordenadamente y con recursos es exportando, no hay otra. Es decir, el tema de las importaciones, el tema de la libertad de comercio, tienen que estar compensadas con exportaciones. Si no hay exportaciones, no podemos seguir adelante. Entonces, el crecimiento, el empleo que se va a generar de aquí a futuro son a través de productos agrícolas o agrícolas industrializados que el Ecuador va a tener que entender que esa es su oportunidad. Aquí hablar de manufactura grande, no hay manera, el país no tiene las condiciones. Entonces yo creo que esa es la situación. Estamos en un dilema complicado donde hipotecamos o no hipotecamos la situación que tiene el Ecuador hacia el futuro. Vuelvo con el doctor Esteban Santos. ¿Cuál sería el escenario de no superar
estos inconvenientes que tenemos con México y si no logramos finalmente el acuerdo. Un acuerdo implica sesiones de parte y parte, y en el caso ecuatoriano, como bien decía el ingeniero Pinto, aquí no solo es el tema de los productos, sino también políticas internas como el subsidio a parte de los derivados del petróleo. ¿Cuál sería el escenario si no logramos este acuerdo? Doctor Santos. Yo soy yo y mis circunstancias, les decía a mis alumnos cuando estudiábamos la historia política contemporánea en el ámbito comercial del Ecuador, y de quienes de hecho ya me están esperando, por lo cual con pena les comparto esta última intervención, amigos. El Ecuador no ingresó, como les decía, a la OMC en su momento porque se dijo que este era un club de países ricos en su momento. Su antecesor, el GATT. Cuando nosotros quisimos entrar a la OMC, tuvimos que ceder más que nuestros vecinos. Se habló siempre de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, tratando de mantener siempre este mismo esquema de integración en aras de un beneficio hacia una población. Pero otra vez, yo soy yo y mis circunstancias. Habían dos visiones muy claras en la comunidad andina. Había una visión que decía que éramos muy soberanos, que estaba el comandante Chávez, estaba el señor Correa, estaba el presidente Morales, y del otro lado estaba el presidente Uribe y el presidente Toledo de Colombia y Perú, que querían pasar a la historia como los presidentes que firmaron los acuerdos comerciales con estos dos de sus principales socios comerciales. Pues bien, hoy día el Ecuador quiere un acuerdo con los Estados Unidos, y está claro que para poder tener un acuerdo se necesita voluntad de ambas partes. En la administración norteamericana, la atención está girada en otro momento. Sus elecciones de medio término son a la vuelta de la esquina, y la visión de política exterior está en otro lado, como lo hemos conversado ya. El Ecuador no tuvo un acuerdo comercial con la Unión Europea. Lo que nosotros tuvimos 3 años después, cuando casi nos quedamos sin poder meter banano a ese bloque comunitario, lo que tuvimos que pedir es permiso a nuestros vecinos para ser parte de su propio acuerdo. Entonces, lo que firmamos es el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes firmado por Colombia y Perú con la Unión Europea. Y esto, lo vuelvo a insistir hasta la saciedad, los negocios son negocios, no es que son de izquierda o son de derecha, hay que saber negociar. Una cosa es cuando y les ponía siempre este ejemplo, me hago un terno a la medida, y otra cosa es cuando me compro uno en la tienda, me quedará más holgado, me quedará más ancho en otros lugares. Y aún así, el acuerdo comercial con la Unión Europea ha sido beneficioso para las arcas y para la estabilidad comercial y política ecuatoriana. En este momento, el Ecuador está determinado que sí, queremos abrirnos al mundo. Y esto digo en este momento de esta actual administración, porque no sabemos con el vaivén político ecuatoriano si es que otra vez queramos refundar la patria cada 4 años y volvamos a este cambio de 360 grados y volvamos al mismo punto de inicio. El Ecuador entonces tiene, y creo que estamos todos los panelistas aquí de acuerdo, en que tiene una decisión política que hacer. Pero esta decisión política no solo depende del presidente, porque el presidente Lasso puede decir, oiga, estamos hablando, Miguel, de un mercado de 214 millones de personas. ¿Cómo no le va a interesar al Ecuador poder vender y tener un comercio mucho más grande con estos países que representan hoy por hoy los países de mayor desarrollo en la región? Pero no solo en Latinoamérica, sino que recordemos, la Alianza del Pacífico tiene justamente esta visión hacia la cuenca del Asia-Pacífico, y eso es hoy por hoy los países que más están creciendo en el mundo. Entonces el Ecuador tiene una potencialidad muy grande, pero claro, tiene una decisión política en productos extremadamente sensibles, que estoy seguro que va a tener una reticencia con sectores productores ecuatorianos que no van a estar de acuerdo, pero sobre todo sectores políticos de oposición que solo quieren hacer oposición. Entonces creo que lo que necesitamos son estos espacios de diálogo en donde los ecuatorianos entendamos qué es lo que queremos de cara a nuestro futuro inmediato. Queremos finalmente abrirnos al comercio internacional del mundo con todas las vicisitudes de ser un país pequeño, de una cosa es negociar como bloque, otra cosa es negociar a destiempo y solo como Ecuador, y aún así viendo los resultados que hemos tenido ya con bloques tan grandes como los de la Unión Europea, porque en su momento también se me dijo, oiga, ¿y por qué queremos negociar con México o por qué queremos ingresar a la Alianza del Pacífico? Nos van a comer, México nos va a absorber. Pues eso no pasó con la Unión Europea. Ya tenemos un ejemplo de cómo el comercio ha sido beneficioso para ambas partes y cómo el Ecuador en la balanza comercial ha sido positiva para el Ecuador. Entonces, celebro el estar aquí con empresarios que justamente puedan dar fe de la importancia que tiene el mercado internacional, de cómo el Ecuador, al ser un país pequeño, no es un mercado atractivo. Tenemos otro tipo de beneficios, como nuestro lugar geográfico, como la cultura, como un país joven que quiere salir adelante. Ahora, ¿eso es solo suficiente?
o requerimos justamente de estar inmersos en un concierto internacional de cara a reglas claras, a tratados de larga data que no dependan justamente del vaivén político de un gobierno de turno. Eso es lo que está en juego. Así es que para mí, si es que sumamos los pros y los contras, sin duda alguna tiene que haber un empuje para que desde la academia, desde los sectores empresariales, apoyen a que el Ecuador logre finalizar este acuerdo. No va a depender solo aquí, porque después viene la siguiente guerra en la Asamblea. Y los tiempos, Miguel, son súper importantes, porque si el Ecuador no firma ahora, como decíamos, ya no podremos ser miembros de pleno derecho y habrá que ver si ahora tendremos, a la luz de los nuevos miembros que sí están ingresando, como ponía el caso de Singapur, si es que ahora el Ecuador, si es que luego a posteriori quisiéramos volver a ingresar, se va a bifurcar aún más, porque ahora hay que firmar acuerdos con otros países y así el panorama complejo en las relaciones internacionales. Mi conclusión de siempre: los negocios no tienen corazón, no son de izquierda, no son de derecha. Creo que Mauricio Pinto lo mencionaba muy bien, porque en su momento el Ecuador no quiso firmar un acuerdo con los Estados Unidos, estas famosas patentes de segundo uso. Bueno, no quisimos ser parte del acuerdo, pero díganme si hoy día tenemos que finalmente respetar lo que han sido estas patentes que sí son reconocidas por nuestros vecinos y los problemas comerciales que eso finalmente engloba, porque Perú y Colombia sí pudieron tener beneficios a cambio, el Ecuador no, y aún así tiene que respetar en gran medida porque el mercado es el que dictamina las normas. Creo que esos son los mensajes que hay que dejar claros a quienes nos escuchan y en esa medida entender qué es lo que queremos para empujar el barco que se llama Ecuador. Muchas gracias a su participación al doctor Esteban Santos, académico y jurista internacionalista. El exministro Iván Ontaneda, ¿cómo superar esas diferencias y cuál sería el escenario de no lograr un acuerdo con México como paso previo para entrar en la Alianza del Pacífico? Ingeniero, el exministro Iván Ontaneda, ¿no lo estamos escuchando? Pasemos mientras restablecemos con el ingeniero Mauricio Pinto. ¿Cómo superar estas diferencias y cómo lograr finalmente este acuerdo? Porque parte de estas negociaciones implica sesiones de parte y parte, por un lado, y por otro, que el Ecuador no sigue en el tobogán en la región, siempre llegando tarde con los acuerdos, con todo lo que ello implica, ingeniero Pinto. Llegar tarde a un acuerdo es no tener la posibilidad de negociar. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ya los ejemplos están muy claros, sí ha sido positivo, pero hubiéramos tenido una mejor negociación si es que entrábamos en conjunto con los países vecinos. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo y ahí sí tendrá que los sectores que van a ser, digamos, entre comillas, perjudicados, tienen que hacer un análisis profundo sobre qué es lo que interesa más, o el mercado mexicano per se o el mercado de la Cuenca del Pacífico. Y no hay mucho tiempo. Ojalá, porque como decía el presidente Lasso, pueda convencerle a su homólogo de México el que es importante hacer esta firma para todos. Ahora, el Ecuador es un país pequeño que tiene ciertas posibilidades. El Ecuador no le va a hacer daño absolutamente a nadie si le abren las puertas. No tenemos una producción en nada que nos permita tener dificultades en un mercado. Pero así son las negociaciones y como les decía Miguel, el tema político ahorita es el trascendental de entender qué queremos. Una negociación que nos permite entrar al global o dejar la negociación truncada porque México no cedió. Y ese análisis de carácter político lo tiene que hacer el Estado con los sectores que van a ser los digamos, entre comillas, perjudicados inicialmente. Eso es. Exministro Ontaneda, ¿cómo superar estas diferencias y lograr finalmente el acuerdo? Sería mucho más complicado el quedarnos por fuera también en esta negociación. Sí, definitivamente, yo coincido plenamente con Mauricio. Creo que ya lo técnico ha sido superado, aunque existen todavía escollos que entiendo también van por el tema del lado de los subsidios, en esa focalización que el gobierno nacional se encuentra entrampado, no solamente con
con sectores como el camarón, sino otros sectores importantes para la economía del país. Entonces, ese desafío yo creería que el gobierno tiene que acelerar, resolver, enfocarse, porque esto le está pasando una factura política importante. Sin embargo, regresando al tema de Alianza del Pacífico, coincido pues nuevamente en que es por el lado político. Por eso la visita del presidente Lasso será fundamental. Sus equipos técnicos, el ministro Prado, el canciller, creo que han estado haciendo avanzadas importantes, pero todo se desencadena y se desenlaza con la decisión del presidente López Obrador, pues que pueda dar la luz verde para poder continuar en este sentido. ¿Qué perdería el Ecuador? El Ecuador definitivamente entrar a la Alianza del Pacífico es una pérdida no solamente para el sector exportador, es para inversiones. Recordemos que México es uno de los países que más inversiones tiene en el Ecuador y que tenemos un espacio y una deuda pendiente de inversión extranjera directa que el Ecuador tiene que capitalizar, que el Ecuador tiene que asumir y que tanto necesita hoy el país, porque se desencadenan muchísimos otros problemas. Hoy la delincuencia, hoy la inseguridad se ha convertido en el problema número uno del país, ya ni siquiera la competitividad, Miguel, porque también hemos estado hablando del lado de acuerdos comerciales, de la conveniencia de abrirse, y qué pasa con la competitividad interna del país. Está muy bien abrir el Ecuador al mundo, está muy bien encontrar acuerdos comerciales, pero si los sectores de exportación, los sectores productivos, no tenemos esas herramientas que le ayuden a generar competitividad, porque estamos en una economía dolarizada, donde el dólar se ha venido reevaluando, donde somos parte de una economía global, donde estamos siendo afectados por una crisis mundial, de una recesión y de una inflación, y que lamentablemente afecta directamente a las exportaciones. Los exportadores estamos con el agua hasta el cuello y no podemos seguir avanzando en esa línea. Vemos con buenos ojos aperturas comerciales, pero estamos extremadamente preocupados porque casa adentro realmente necesitamos enfocarnos también para poder compensar estos desbalances mundiales. Nosotros no podemos trasladar costos, no podemos trasladar más sacrificios a nuestros productos porque quedamos simplemente fuera de mercado. Nuestro vecino Colombia, con un peso cercano a un dólar cercano a los 5,000 pesos, definitivamente nos deja fuera, porque tenemos producciones similares con Colombia y con Perú, pero que ellos tienen ofertas mucho más asequibles y baratas a los mismos mercados a donde acceden los productos ecuatorianos. Como decía el ingeniero Mauricio Pinto, exministro Ontaneda, habrá que superar también internamente algunas políticas, como es el de los subsidios a los combustibles y el caso en acuacultura y en el camarón, el subsidio que se mantiene al diésel. Sí, como le dije, los subsidios en las economías son importantes. Yo no creo en los subsidios permanentes, aunque sí creo en los subsidios focalizados y que se reviertan en favor de economías. Las grandes economías también otorgan subsidios para importantes sectores, lo hace Estados Unidos, lo hacen muchos países desarrollados, por lo tanto tampoco podemos satanizar el tema de los subsidios, pero sí se necesitan focalizar, sí se necesitan definitivamente optimizar recursos que hoy el Ecuador necesita para desarrollo social, para desarrollo productivo, puesto que son materias que todavía el gobierno nacional tiene pendiente a atender y obviamente que se redunden, insisto, en generar fuentes de empleo, que apalanquen de alguna forma esa necesidad de jóvenes, esa necesidad del país de buscar trabajos oportunos y trabajos necesarios a nivel nacional. Ingeniero Mauricio Pinto, en esta encrucijada que tenemos, habrá que sumar esfuerzos, no solo la parte empresarial, la parte de los exportadores, sino también la parte política, porque aquí habrá que en todo este proceso lograr primero el acuerdo con México, luego el ingreso a la Alianza del Pacífico, en el camino también con la aprobación, el beneplácito de una clase política que ha sido severamente cuestionada por la falta de conciencia y de contribución a los avances en el país. Desgraciadamente, Miguel, el tema de la parte política se ha complicado muchísimo porque vemos movimientos que son simplemente el poder por el poder y no están pensando en el país, no están pensando
en la gente que está desempleada, la reforma laboral que es absolutamente indispensable hacerla. Ahí está, no se avanza nada porque cualquier cosa que se proponga inmediatamente se dice que no. Entonces, esa parte interna sí es durísima, pero vamos a tener que hacerla porque de lo contrario perdemos el país, porque el problema no solamente es que apenas el 30-35% de los trabajadores están afiliados del Seguro Social, y el resto, ¿qué va a hacer el resto en el futuro? Entonces, por beneficiar realmente a una minoría, no podemos castigar a la mayoría de los ecuatorianos. Y una cosa que está sucediendo y que sería para conversar fuertemente es los daños que se están produciendo por el tema de que la gente se está yendo al mundo informal. No hay peor castigo que el mundo informal para los trabajadores porque no tienen nada, absolutamente nada. Entonces, esos son temas que ya tenemos que hablar internamente, sincerar las cosas y ponernos muy fuertes en el sentido de que queremos oportunidades para el Ecuador, entonces hay que hacer reformas internas. Entonces, eso, Miguel, son los temas que vamos a tener que hablar en el futuro. Así nos quedemos truncados en el tema de México, así nos quedemos truncados en el tema de la Alianza del Pacífico, como mencionó el exministro Ontané con usted, que es el tema de educación. No podemos simplemente mirar a un lado y decir hay que solucionar los problemas de hoy y los del mañana. Y para eso, pues los que ya tenemos algún recorrido, tenemos que empujar y seguir empujando para que estas cosas se discutan seriamente dentro del país. Exministro Ontaneda, como bien señalaba Mauricio Pinto, ¿cómo lograr paralelamente? Porque uno no puede esperar a aprobar lo uno para seguir con lo otro. En el tema interno, venimos hablando cuánto tiempo de una reforma laboral y no hay poder humano debido a las posiciones políticas que reivindican, más allá de la legitimidad, no estamos cuestionando eso, los derechos adquiridos, pero no se piensa en 6 millones de ecuatorianos que están al menos en la informalidad y que no tienen un acceso al empleo pleno. Este es un diálogo con el ingeniero Mauricio Pinto, empresario, y también el ex ministro de la Producción, Iván Ontaneda, también estuvo en el análisis del acuerdo comercial con México y el ingreso a la Alianza del Pacífico, el internacionalista Esteban Santos. Con Iván Ontaneda, ¿cómo incide? Sí, lo escuché su pregunta. A ver. Entonces, mire, lamentablemente la parte política, la clase política del Ecuador no ha priorizado los intereses del país, que son los que se mencionan en este debate, en esta mesa. El Ecuador necesita cambios y reformas estructurales que beneficien a millones de ecuatorianos. Se habla muchísimo, se rasgan las vestiduras, pues, de buscar empleo, de buscar bienestar, de poner equidad en un país que es evidentemente inequívoco, es inequitativo. Lamentablemente, del dicho al hecho hay mucho trecho, Miguel. Entonces, yo sí creo que se necesitan obviamente esos cambios estructurales que beneficien a millones de ecuatorianos. Casa adentro, lamentablemente, percibimos día a día un divorcio cada vez más evidente dentro de la clase política, dentro de la Asamblea, dentro del Ejecutivo, y se estamos olvidando de las grandes necesidades que tiene el país, insisto, la parte productiva, la parte de educación, la parte de generar oportunidades es fundamental. Usted camina en la calle y la gente quiere trabajar, la gente no le interesa en este momento. ¿Para qué me sirve la Alianza del Pacífico? Dice la gente. La gente quiere trabajar, pero entonces ahí hay que aterrizar los conceptos. Ahí se necesita, obviamente, evidenciar, dejar la politiquería a un lado y trabajar definitivamente en estos cambios estructurales que beneficien a millones de ecuatorianos, Miguel. Esperemos un llamado adicional a esta sensibilización de la clase política y que pueda entender y atender las necesidades de un país. De no escuchar esto, vamos a seguir quedándonos en el tren de la historia, exministro.
Seguiremos conversando, seguiremos atendiendo entrevistas, seguiremos diciendo las cosas como son, pero lamentablemente las personas encargadas de las decisiones importantes que se necesiten hacer, que no se las toman y no se las están priorizando en ese sentido. Insisto, yo creo que también es importante hacer un debate sobre la parte interna, no la parte social, la parte económica, la parte de competitividad, ya que se habla muchísimo de los acuerdos comerciales, pero son cosas que no van por otro lado, son cosas que van de la mano y que se necesita pues conversar y aterrizar. No es que primero firmo y después regreso a ver los ojos al Ecuador casa adentro, pues eso sería simplemente... Ingeniero Mauricio Pinto, ¿cómo concienciar sobre la necesidad de no seguir perdiendo oportunidades? Porque lastimosamente esa es la realidad y perder esas oportunidades no se repiten necesariamente. Miguel, es un trabajo bien duro porque si usted ve las reacciones del país ante cosas tan claras como que se necesita empleo para la gente que está desempleada, y hacen oído sordo, ¿no? Entonces, el tema desgraciadamente está en el campo político. La recuperación de ciertos sectores que quieren recuperar el poder por el poder. Entonces, no le veo manera de lograrlo si es que la gente en sí se involucre en estos temas y no solamente se ponga a ver qué es lo que está pasando en el país con los diferentes actores. Entonces aquí el tema es movernos a través de todos los medios posibles. Los medios de comunicación, el tema de la academia, el tema de las cámaras de producción, etcétera, que tenemos que buscar ya una unidad para conseguir cosas que son necesarias para el futuro del país. Y yo veo, la única manera es por ese lado, no le veo otra. Exministro Ontaneda, ¿cómo actuar en los diferentes frentes para dejar de perder estas oportunidades valiosas que se nos pasa? Mire, necesitamos armar una agenda país. Y insisto, y obviamente cada parte asumir sus responsabilidades, porque todos tenemos responsabilidad y obligaciones. También es muy cómodo endosarle o al gobierno o a una sola parte, pero se necesita tener una agenda estructurada, una agenda país, ese gran acuerdo nacional que se habla muchísimo y que se hace poco, pero que deberíamos empezar por acuerdos mínimos que nos permitan obviamente aprovechar oportunidades, pero también aprovechar las situaciones que se presentan dentro del país. El país está en una crisis terrible. El Ecuador estamos atravesando situaciones caóticas en el lado de seguridad. Insisto, este es un tema fundamental que no se puede dejar de un lado. Las familias ecuatorianas estamos desesperadas. Creo que como hace algunos años, todas las familias teníamos un familiar migrante que salía del país. Ahora no existe una familia que su familiar no haya sido asaltado o amenazado o chantajeado en el Ecuador, lo cual realmente es preocupante, es invivible el Ecuador y necesitamos justamente atender esta parte fundamental que creo se necesita priorización y eso es parte fundamental de atender las cosas. Y esa priorización, ingeniero Pinto, si no actuamos con seriedad en los diferentes campos, lastimosamente esto nos va a perjudicar aún más de lo que ya vamos perdiendo, como usted decía, en los diferentes campos. Así es, Miguel, y esto es una invitación realmente a seguir hablando de los temas de estos que son absolutamente importantes. Parte de la inseguridad es precisamente el efecto de que no hay empleo. Una parte. La otra parte, evidentemente, es el tema de no convertirnos en un narcoestado, que ese es otro de los problemas muy serios para la generación de empleo. Entonces, ¿cómo vamos a traer inversiones y todos los días en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación digitales, hay asesinatos y sicariatos? Es muy difícil que alguien de afuera
diga, es un país, a pesar de lo interesante que resulta ahorita el país, porque es un país dolarizado, el tema es que tenemos que arreglar eso de una u otra manera urgentemente. Entonces ahí la cantidad de cosas que hay que hablar, hay que reducirlas a 5 o 6 puntos máximo para poder tener una visualización clara de cuáles son las prioridades y qué no es prioridad en este momento, a pesar de que todos quisiéramos que se reforme. ¿Y cuáles serían esos 5 o 6 puntos prioritarios, ingeniero Pinto? A ver, el tema de la seguridad es absolutamente trascendental. Ahí tenemos que entender bien que esto no es solamente un tema de delincuencia común, sino que es un tema mucho más complejo, en donde realmente existe, desgraciadamente, la participación de gente que no la queremos en el país, y que es un tema que tiene que ver con la exportación de los narcóticos, y en el caso del Ecuador, con la logística que le presta a los productores para exportar. Ese es un tema número 1. Un tema número 2 es, oiga, ¿cómo generamos empleo formal? Porque se nos está cayendo la estructura por todo lado. Vea, el tema del IES, por ejemplo, es un tema que ya con usted también en algunos programas hemos tratado de topar, pero es un tema gravísimo, es un tema de que no se puede seguir pensando que la estructura de la seguridad social en este momento quede como está. Después hay los temas de competitividad. ¿Por qué no somos competitivos? No se olviden que tenemos el salario más alto de Latinoamérica. Es una realidad, es por un efecto del tipo de cambio, sí, pero tenemos el salario más alto. Entonces, evidentemente, todas esas cosas y las facilidades que debe dar el Estado no se están topando adecuadamente. Y yo creo que hay que sentarse a dialogar, primero decir, a ver, escojamos 5 o 6 puntos que son trascendentales para irlos resolviendo de uno a uno, porque tratar de arreglar todo a la vez, Miguel, es absolutamente imposible. Claro, ¿cuáles serían, ministro Ontaneda, las urgencias? Ha citado el ingeniero Pinto, por ejemplo, seguro social, empleo, que lastimosamente siguen allí y no hay poder humano para ponernos de acuerdo y superar estos problemas. Yo coincido con el ingeniero Pinto y más bien reduciría a 3 lo indispensable de lo indispensable, para evitar una dispersación. Son muchos los temas nacionales de interés, coyunturales, pero realmente cuando uno está en crisis tiene que enfocarse en las necesidades puntuales. Coincido con él y lo he dicho durante todo el programa, el problema principal, y el presidente lo sabe, una reunión hace algunos días en Carondelet con sectores productivos, se le dijo, el principal problema número 1 es la seguridad. La seguridad en el Ecuador es un tema que hoy nos preocupa y nos debe ocupar, con planes que no hemos visto, unos planes estratégicos reales. Coincido que no se trata ya de delincuencia común. Estamos bajo estructuras delincuenciales organizadas, multinacionales, que están afincadas y operan a lo largo y ancho del país, en donde estamos siendo sometidos diariamente todos los ecuatorianos. Entonces, producir, invertir, y no hablo de millones de dólares, hablo de cualquier producción. Abrir un negocio pequeño, mediano, es imposible en el Ecuador. Usted ha visto cómo ciudades están sitiadas, cómo barrios enteros están sitiados. Es imposible ya trabajar ni operar. Entonces, eso sí genera una crisis adicional que va al empleo que es tan importante en el Ecuador. Cuando se habla de inversiones, firmamos acuerdos comerciales, queremos que aterricen inversión extranjera, pero la inversión extranjera, si no hay seguridad, no solo la jurídica, la seguridad real, la seguridad, nadie viene a un país en donde usted lee pues que las muertes violentas cada vez se incrementan, en donde usted lee pues que las vacunas, donde el chantaje, donde somos víctimas pues de todos estos actos en el país, nos afectan a todos los ecuatorianos. Entonces, son situaciones que atender. Segundo, el tema de competitividad. La competitividad es fundamental en el Ecuador. Insisto, materia pendiente. Se ha hablado mucho, se dice estamos haciendo esto, se presentan ciertos esquemas, PowerPoints, pero de concreto estamos perdiendo cada vez más competitividad
Eso va ligado a las reformas estructurales que lo hablé hace un momento, se necesitan en el país, ligadas al tema laboral y que tampoco se han tocado, que tampoco se han tomado. Entonces, son temas fundamentales, Miguel, que se necesitan atender, que se necesitan ponerle la atención necesaria del gobierno. Entendemos que el gobierno estaba enfocado en reducir el déficit fiscal, que ha hecho unos buenos trabajos por ese lado, pero tiene que aflojar la llave en la inversión pública, tiene que aflojar la llave en invertir en la parte productiva. Así como en otros países se invierte y se incentiva la producción, la exportación, el Ecuador tiene que adoptar ese tipo de política de incentivo que permite generar empleo. Usted con empleo, pues los jóvenes ecuatorianos tienen oportunidades. Caso contrario, pues son víctimas del reclutamiento de pandillas y de estructuras criminales que en el Ecuador operan, puesto que se necesita trabajar, se necesita llevar alimentos a la casa y en ese sentido yo creo que es la mejor estrategia, dar seguridad al país, darle incentivos a la producción y que se generen empleos. 9 de cada 10 empleos formales se generan desde el sector productivo y el gobierno tiene que no solo decir, sí, apoyamos al sector productivo, pero ¿cómo lo apoyan? ¿En dónde están esas medidas? ¿En dónde están los incentivos concretos y reales que generen esa tranquilidad y esos incentivos para crecer? No se ha hablado, y quiero cerrar con esto, y lo comenté hace un momento, de la baja competitividad producto de la crisis mundial. El Ecuador es dolarizado, queremos sostener la dolarización, el 99% de los ecuatorianos queremos el dólar, una moneda dura, pero lamentablemente, si no establecemos esas políticas de que aterricen más dólares, ¿cómo entran dólares al país? Exportando más, pues, diversificando más las exportaciones, incentivando las exportaciones, y no solamente son acuerdos comerciales, insisto, es casa adentro también. Gracias, Miguel. Muchas gracias por hacer estas reflexiones a la revista de Opinión Democracia, al ingeniero Mauricio Pinto, empresario, el exministro Iván Ontaneda y al doctor Esteban Santos, muy amables, y que esto se ha tomado en cuenta para procesar las necesidades que tiene el Ecuador para avanzar, que es lo que queremos todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Mauricio, Iván y Esteban. Muy amables. Muchas gracias. 8:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Mario Ruiz, a propósito de la alerta amarilla por la acción del volcán Cotopaxi. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Demuéstrale a tu Renault que lo cuidas y lo amas con estas promociones. Diagnóstico Renault garantizado por solo $9.99 más IVA. Y cambio de aceite por $29 más IVA. Agenda tu cita en www.renault.com.es. Con el respaldo de Automotores y Anexos. Aplican restricciones.